Hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía encomendando de una manera particular, como lo hacemos cada año, a todos los benefactores, tanto vivos como difuntos, de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. La misa es una acción de gracias que hoy les pone a ustedes como protagonistas de esa caridad ejercida en favor de nuestros hermanos más necesitados y que ha colaborado a solventar las necesidades de la Iglesia en los lugares y en los países donde nos ha llegado con mayor urgencia. Queremos poner esa ofrenda en este altar y en este día de una manera especial por ustedes, pidiéndole a Dios también que tenga piedad de todos aquellos que nos han dejado a lo largo de este año y ya participan de la gloria eterna en el cielo. Esos que seguirán siendo siempre nuestros colaboradores, ahora de una manera más intensa, a través de su intercesión ante Dios por la Iglesia que aún sigue peregrina en este mundo y que carece de las necesidades básicas o que sufre por distintas causas. Por todo ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, siempre que iniciamos nuestra celebración lo hacemos en el reconocimiento sincero de nuestros pecados. En este momento unimos, ¿no?, a nuestro pecado personal todas esas carencias que la Iglesia puede manifestar en el tiempo y en el espacio. Especialmente ponemos esa falta de nuestros, entre comillas, enemigos, aquellos que han ofendido a la Iglesia de una u otra manera, especialmente a través de la violencia, de la agresión y de la muerte. Es un momento hoy ante Jesús Eucaristía en que recordemos esa frase magistral de Jesucristo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa frase que repitió después el protomártir cristiano San Esteban en el momento de su muerte, mirando al cielo abierto, ofrecía ese mismo perdón a aquellos que lo sacrificaban. Una expresión que ha estado presente a lo largo de los siglos en aquellos que han ofrecido su vida a Dios como testimonio de la fe y carente de cualquier rencor y de odio y resentimiento hacia aquellos que hacían posible ese martirio. El Señor lo perdona todo y queremos que ese perdón alcance a todos los seres humanos para alcanzar ese bien fundamental de la paz, especialmente entre aquellos que practicamos alguna religión. Por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu Iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Escuchamos las palabras de esta segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto. Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder amén a Dios
a quien todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado en Él. Nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo ha puesto como garantía de lo que vamos a recibir. Palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo diciendo: míranos, Señor, benignamente. Míranos, Señor, benignamente. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Míranos, Señor, benignamente. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Vuélvete a mí, Señor, y compadécete de mí, como sueles hacer con tus amigos. Mírame, Señor, benignamente. Haz que sigan mis pasos tus caminos y que no me domine la malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Mírame, Señor, benignamente. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. Estamos dedicando esta celebración especial a todos los benefactores de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un día al año queremos tener este recuerdo y esta dedicación especial y otorgar el mayor beneficio que se puede dar, ofrecer al mayor benefactor que existe, que es Cristo mismo, en favor de ustedes y en el reconocimiento sincero de la labor que realizan y la importancia que tiene precisamente su colaboración silenciosa y oculta en tantas ocasiones con su ejercicio de caridad, con sus donativos, pero sobre todo con su oración. Saben que la Fundación tiene ese triple anclaje cuyo principal sostén es esa oración, esa fraternidad en la oración, ese sentirnos iglesia, ese sentido de eclesialidad y fraternidad que Jesucristo tanto nos ha pedido y que Él mismo reiteraba en sucesivas ocasiones en el Evangelio cuando nos decía: donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y cualquier cosa que pidan, el Padre se la concederá. Es importante no solamente pedir, sino saber cómo pedimos para que nuestra oración sea efectiva a los ojos de Dios, carente de todo egoísmo, de todo protagonismo y sobre todo buscando el bien de nuestros hermanos, en quien vemos reflejado siempre el rostro de Cristo. Recordemos esa sentencia humorística, en principio cuando fue expuesta por Cortés, cuando decía: cuando nos presentemos ante Dios no se nos preguntará qué religión hemos practicado, sino la caridad que hemos ejercido, a quién hemos ayudado, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, fui peregrino y me acogiste. Es decir, esas obras de beneficencia, de caridad,
son las que Dios va a tener después en cuenta a la hora de valorar nuestra vida y de emitir ese juicio. Esa parábola final que nos expresa San Mateo de una manera tan lúcida y que nos va mostrando precisamente la senda del camino que tenemos que recorrer como cristianos. Saber reconocer el sacramento de la presencia de Dios en el rostro de cada uno de nuestros hermanos y no solamente en el ejercicio de culto, ¿no?, sacramental en el altar. Pensar que el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada persona, y especialmente cuando estos se encuentran en necesidad, son un tabernáculo y son el sacramento vivo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y esta es nuestra tarea, no solamente ese reconocimiento, sino paliar también esa necesidad. El Evangelio de hoy nos dejaba muy claro cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, cómo tenemos que vivir nuestra fe, siendo sal y siendo luz. Más allá de lo que directamente puede significar la sal y la luz, creo que Jesucristo lo que nos pide es que hagamos un alto en el camino y reflexionemos sobre los calificativos precisamente que tienen estos dos elementos, la sal y la luz, porque son los que nos van a definir verdaderamente como los cristianos que debemos ser. La sal tiene una serie de características y es, primero, la de sazonar. Es un condimento indispensable en toda cocina. Sabemos que un alimento carente de sal es insípido. Y es insípido independientemente de todos los demás condimentos que le podamos aplicar. De igual manera, Jesucristo nos está pidiendo que seamos esa sal en el mundo, es decir, que sepamos sazonar la vida del hombre, que le demos sentido, que le demos sabor, con una condición que quizás sea más importante incluso que la de dar sabor, y es que para hacerlo hay que morir, hay que desaparecer. La sal, una vez que es usada, simplemente se diluye, ¿no?, en el contenido, desaparece. Una de las características que nos gusta apreciar precisamente en el ejercicio de la beneficencia y de la caridad es que no tomamos protagonismo. Jesucristo mismo decía, para dar valor, ¿no?, a las obras buenas que hacemos, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Es decir, no hay que hacer una gran labor de marketing para dar a conocer el trabajo y la labor que llevamos a cabo desde ayuda a la Iglesia necesitada, y tampoco ustedes como benefactores, ¿no?, ir publicitando lo que han dado. Jesucristo valoró, ¿no?, el valor de aquellas monedas de la viuda en el templo frente a las grandes dádivas que daban los ricos, ¿no?, y los poderosos, simplemente por el significado que tenía. Daba de lo que necesitaba y daba sin ningún interés, ¿no?, y sin ningún protagonismo. Eso significa ser sal, ¿no?, desaparecer en medio de la masa, pero cumpliendo la misión importante que tiene. La sal tiene también otra característica, que es la de ser curativa. La sal sana, la sal cura. Todos habremos tenido en alguna ocasión la experiencia de tener una herida expuesta, abierta en la piel, y quizá algunos hemos tenido la oportunidad de ver cómo cuando, por ejemplo, nos encontramos en una playa, en el mar, ese agua salada del mar en el contacto con la piel cicatriza enseguida cualquier herida, ¿no?, ayuda precisamente a esa sanación. Todo lo contrario, cuando la cubrimos, la tapamos, la vendamos, ¿no?, la falta de oxigenación lo que hace es alargar, ¿no?, la herida y dejar una huella mayor, ¿no?, precisamente en nuestra piel. De igual manera, cuando Jesucristo nos dice que seamos sal, nos está poniendo precisamente para el medio del mundo, para sanar tantas heridas abiertas a través de la injusticia, ¿no?, que el hombre comete en este mundo. Nuestra colaboración con la Iglesia sufriente en tantos países, ¿no?, donde es objeto de violencia, de guerra, de martirio, es también aprender a curar esas heridas, ¿no?, para que no dejen una huella profunda, sobre todo para que no generen rencor y odio en el corazón, sobre todo en nosotros los cristianos. Saber perdonar, saber curar. Otra condición de la sal es
que es conservante, la sal conserva. Habremos visto cómo, bueno, hoy quizá con los medios electrodomésticos a nuestro alcance, los refrigeradores, frigoríficos, podemos conservar fácilmente, ¿no?, los alimentos, pero cuando no contábamos con estos recursos, la forma natural que el hombre tenía para conservar los alimentos era la sal, era salarlos, y es un conservante natural. Y es importante que en esta condición nos sintamos identificados también en ese calificativo que Jesucristo nos da. Ser sal en medio del mundo significa somos los que debemos y estamos encargados de conservar la fe en el corazón del hombre. Comunicarla y conservarla permanentemente. Ese legado de fe que hemos recibido de nuestros mayores, que hemos recibido del mismo Cristo en el Evangelio, que estamos llamados a comunicar a lo largo de las generaciones y a lo largo y ancho de este mundo. Es curioso cuando el Evangelio, por último, una vez que hemos analizado brevemente, pues la lista se podría alargar quizá más, pero al final dice, bueno, y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No sirve más que para tirarla a la calle y que la pise la gente. Pareciera que ya ahí el ser sal no tiene sentido una vez que se ha vuelto insípida. Y a mí siempre me ha gustado un poco corregir el Evangelio de Cristo en este aspecto, y no porque me sienta mejor ni más sabio que él, pero en base a la experiencia vivida en los países del norte, cuando caen las grandes nevadas y por las bajas temperaturas estas se convierten en hielo, se usa la sal para tirarla a las carreteras y que los coches no tengan accidentes, se echa en las cunetas y en las aceras para que la gente camine sobre firme, porque la sal tiene todavía esa condición, esa sal sosa, tiene la condición de derretir el hielo y de derretir la nieve, de tal manera que se genera un piso firme. Yo creo que si bien este concepto no está plenamente reflejado en el Evangelio, yo me atrevería a añadir aquí que incluso cuando ya pensamos que no servimos para nada más, todavía Dios saca utilidad de nosotros, con una condición, y es dejarnos pisar. Una condición de humildad muy difícil quizá de vivir, fácil de comunicar, pero difícil de vivir, ¿no? Servir de sostén, de firmeza a la humanidad, a cambio de dejarnos pisar, servir de base para todos ellos. Sin embargo, está ahí, yo creo que es totalmente válida la imagen, y es todo un reto para nosotros desde ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no?, y queriendo vivir en plenitud el Evangelio, tener esta misma actitud que tuvo Jesús de servicio a los demás, algo que queda perfectamente reflejado en la última cena, ¿no?, cuando antes de realizar ese milagro de la redención de manera incruenta en el altar con la institución de la Eucaristía, se pone a lavar los pies a los discípulos en esa actitud plena de servicio, de decir, si ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy, y he hecho esto con ustedes, lo mismo deben hacer ustedes con todos. Creo que es una demanda importante hoy día en la Iglesia, y que nosotros estamos llamados a dar cumplimiento de ponernos siempre al servicio de todos, aunque esto implique el dejarnos pisar, dejarnos abusar, con la consecuencia lógica de generar fortaleza, firmeza y seguridad en la vida de todos los demás, desde el don de la fe. Termino simplemente con una breve reflexión en torno a la luz, porque también podemos entresacar de este Evangelio una gran lección. A mí no me gustan esas traducciones latinoamericanas que hacemos de la Sagrada Escritura, porque a veces profanan el significado original del texto. Concretamente, cuando aquí acabamos de decir no se enciende una vela para esconderla debajo de una olla, pues en realidad la palabra original que se usó en el Evangelio fue la de selemín. El selemín, quizá hoy para la gente de ciudad no comprendan este término, pero los que hemos nacido en el rancho, y a mí me ha tocado todavía conocer y ver los selemines, hoy están en las casas, en nuestras casas, como un recordatorio y como un objeto simplemente de adorno, pero se usaban para recoger las mieses, para recoger los cereales de las eras. Una vez que era recogido y aventado ese grano para separarlo de la paja, era un instrumento de madera que simplemente servía para medir
¿no? Y pesar la cantidad de trigo, de cebada, de avena, etcétera, que había, ¿no? Para posteriormente venderlo. De tal manera que cuando Jesús utiliza ese término, precisamente de selemín, que debería ser muy propio también en su cultura en aquel momento, cuando no existían las grandes máquinas cosechadoras que hoy tenemos, lo que quería en el fondo significar es, obviamente, el significado lógico, nos enciende una luz para esconderla, pero cuando usa el telemín, precisamente, lo que pretende decirnos es que no se enciende la luz para darla con medida. O sea, es un instrumento de medida, es decir, somos luz en medio del mundo, pero nuestra entrega tiene que ser absoluta. No podemos medir la forma en la que hacemos la caridad. En el momento en que lo hiciéramos, en el fondo, pierde todo su significado. No podemos estar cuantificando cuánto damos a los demás, o en la medida en que ayudamos a nuestro prójimo. Es decir, Jesucristo lo que nos está pidiendo es que nuestra entrega tiene que ser total y absoluta, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que no damos nada que no hayamos recibido antes, que todo lo que está en nuestras manos lo hemos recibido de Dios, precisamente para que lo demos. El misterio de la gracia es que crece al darse y se destruye al conservarse, ¿no? Y volviéndonos egoístas. De tal manera que hay una riqueza interna en este Evangelio que hoy nos debemos de aplicar nosotros mismos y en la manera en que estamos viviendo nuestra fe y estamos sobre todo aplicando nuestra caridad para con nuestros hermanos. Perdamos, no tengamos preocupación, porque Dios nunca se deja vencer en generosidad. Cuanto más damos nosotros, más nos da Él, de tal manera que nunca nos faltará nada. Recuerden esa expresión tan bella de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, cuando narra la experiencia de vida de las primeras comunidades cristianas fundadas por los apóstoles. Decía, lo tenían todo en común y nadie entre ellos pasaba necesidad. ¿Utopía o realidad? Bueno, era la experiencia de los primeros cristianos, quizá demasiado lejana de nuestra experiencia odierna, pero creo que es factible si todos nos proponemos vivir el Evangelio. Claro que es cierto de que si nadie tiene necesidad, tampoco existiríamos nosotros como ayuda a la iglesia necesitada. También decía Jesús, los pobres los tendrán siempre con ustedes, de tal manera que hay una razón de ser de que nosotros existamos, de que ustedes existan con nosotros, creando siempre este puente y este vínculo de amor y de caridad entre los que tienen y aquellos que carecen de lo necesario. Y sobre todo hoy, a través de la Eucaristía, pedir por todos aquellos que sufren y pedir por todos aquellos ustedes que ayudan a paliar este sufrimiento en la tierra. Que así sea, hermanos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la gracia y gloria de su nombre, para nuestro bien. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque destruida la antigua situación de pecado en que vivíamos, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso ahora, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, llenos de alegría porque somos y nos sentimos verdaderamente hijos de Dios, digamos con toda confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que somos invitados a esta mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Glorifiquemos siempre al Señor con nuestra vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.